en esta sesión del día de hoy con un tema muy interesante y sobre todo que tiene que ver con lo que ustedes viven día a día, que tiene que ver con el tema de manejo de conflictos. Aquí entendiendo es cómo vamos a lograr hacer esto de una manera más asertiva, pero hay que entender las características que tiene que ver con el tema de manejo de conflictos y el tema de conciliar. Esta forma de identificar un punto de partida, quiero establecer que hay que diferenciar entre lo que es un problema y un conflicto. Les voy a explicar cuál es la diferencia. Un problema es una situación objetiva. Un ejemplo, la cámara no funciona. Ese es el problema, que la cámara no funciona. El tema del conflicto es una situación subjetiva. Lo vamos a ver ahorita que estamos conectados, que resulta que alguno de los participantes no alcanza a ver bien la imagen porque se está cortando. Entonces, desde el punto de vista de mi posición, yo estoy transmitiendo bien, mi cámara funciona bien, pero alguno de los participantes dice que o el audio no se escucha bien o el video no se ve bien. Entonces ahí hay un punto de conflicto porque desde acuerdo a su percepción y su interpretación de su situación hay una problemática que se está generando. Nos vamos a la definición que nos dice Robbins en el 2004, que el conflicto es cuando una parte percibe que otra afectó o va a afectar algo que le interesa. Entonces vamos a clarificar que un problema es cuando tienes la situación clara, es objetiva, tienes un punto de partida. Un conflicto es cuando es una situación de interpretación. Desde mi interpretación yo estoy viendo una situación y la otra persona está viendo otra percepción. Aquí hay formas para identificar y poder dar manejo a un conflicto. La parte importante es la negociación, pero la negociación tiene tiempos que vamos a ver en la diapositiva que habla de momentos de la negociación. Vamos a entender que la negociación se deriva de identificar que hay un conflicto, que no queda claro qué situación se tiene que resolver, que hay dos puntos de vista que están colapsando, están chocando y no se puede llegar a un acuerdo. Esa es la parte importante de establecer la negociación. Vamos a entender que el paso número 1 tiene que ver con el planteamiento inicial. El planteamiento inicial es identificar qué es un conflicto y cuál es la situación subjetiva que se está presentando. Esta es una parte muy importante, tanto expresarla de cómo yo la percibo y también escuchar a la otra persona cómo la está percibiendo. El punto número 2 lo vamos a conocer como exploración y se conecta con el proceso de la negociación. Si ven el punto número 2, la exploración se conecta con el paso número 1 de la negociación, que es la búsqueda de una estructuración de la información para la negociación. Ahí lo que significa es entender de forma clara cuál es la situación del conflicto. En el sentido de que tienen hasta las 10 de la mañana para empezar. Oye, pero en el reporte del plan de trabajo dice 9:30. No es que a mí me dijeron, bueno, yo me estoy basando en un punto. ¿Qué podemos negociar? Y ahí viene la parte interesante de poder establecer un punto de partida para saber cuál fue la situación que no se está coordinando en la toma de decisiones. El punto número 2 tiene que ver con definir la composición del equipo negociador o los roles que van a desempeñar. Puede ser que el supervisor casco rojo sea quien va a tener el rol principal, o vas a tener a alguien del equipo de trabajo explicando una parte y tú cerrando la parte de negociación. Aquí sí hay que establecer muy bien los roles porque de preferencia tiene que haber un solo interlocutor para que la información fluya de un solo sentido. Y entre los dos hay un acuerdo. Es más sencillo que existan 2 o 3 personas de ambas partes porque van a ser hasta 4 interpretaciones y eso reta mucho el darle claridad a la información. Después, si ven, en las alternativas va el paso número 3, que es planificar la negociación y definir la estrategia. Antes de entrar a la negociación, hay que tener claro cuál es el conflicto, cuál es el objetivo, cuáles son las
posibilidades o las posibles soluciones y cuál es el resultado que se quiere obtener. ¿Para qué? Para que cuando entremos a realizar la negociación seamos muy claros y muy específicos. Aquí sí tiene que ver en dos sentidos y me voy a ampliar. Voy a dejar de compartir ahorita el contenido para platicarles en este detalle que hay dos componentes y lo vimos en el tema de inteligencia emocional. En el tema de inteligencia emocional lo que nos hace ver es la forma como yo estoy recibiendo la información y cómo estoy gestionando mi emoción. Eso es muy importante, porque esta parte, si lo vemos, vamos a conocerlo como el qué. El qué es muy preciso. ¿Cuál es el conflicto y cuáles son las soluciones? Es el tema del razonamiento. Pero el cómo es donde le sumamos lo que vimos en inteligencia emocional y tiene que ver con el apartado de cómo voy a comunicarlo, cómo voy a platicarlo, cuál va a ser incluso mi lenguaje corporal para estarlo expresando. Esa es una parte importante que tenemos que darle ese impacto. En esas dos medidas es prepararnos en el qué, clarificar bien cuál es el conflicto, identificarlo, hacer este diagnóstico, búsqueda de cuál es la raíz, buscar posibles situaciones, quién va a determinar ese rol y sobre todo planificar cómo va a ser la negociación, hacia dónde se quiere llevar y sobre todo tener alternativas, decir, bueno, si no es el plan A, es el plan B, porque eso se convierte en una negociación asertiva. Pero primero tenemos que entender cómo vamos a manejar el conflicto que está lleno de emocionalidad, porque la otra persona puede estar actuando por impulso o por interpretación o suponiendo, obviando una situación sin tener toda la información completa. Es lo que estábamos platicando en el sentido de que tú tienes una orden de trabajo y dice que entras 9:30 y la persona que te está recibiendo le dijeron que a las 10, pero no tiene un documento donde lo esté respaldando. Entonces es en ese punto de partida donde tú ves los elementos que tú tienes, entiendes lo que el interlocutor está platicando para llegar a un punto en común y llegar a un acuerdo en conjunto. Sin embargo, aquí es cómo tú gestionas el cómo se lo vas a decir, cómo va a ser tu corporalidad, también en el sentido de que le des formalidad a la forma como estás presentando la propuesta. Y aquí vienen los componentes que voy a compartir en pantalla que van a sumar para que tú consideres de tener una buena negociación. En el manejo del conflicto no solo es poder identificar correctamente cuál es la situación subjetiva en el cual estamos viendo dos interpretaciones. Les voy a poner un ejemplo que es el que conocemos todos, que es del famoso 6 y el 9. Dependiendo de la perspectiva, puede ser que yo esté viendo el número 6 y ustedes estén viendo el número 9 y ahí hay un conflicto, porque hay una situación subjetiva. El detalle en esta particularidad es que tengo que aprender a ver desde la perspectiva de la otra persona y también invitar a la persona que lo vea desde la perspectiva y lleguemos a un punto en común. Establezcamos cuál es el objetivo de resultado que se quiere lograr en conjunto. Obviamente que en este sentido tenemos que ver puntos en común, porque en otros detalles no vamos a tener coincidencias. Esa es la parte importante, porque ustedes llegan a un contexto donde tienen una dinámica diferente a lo que ustedes hacen. Ustedes llegan a complementar actividades, a hacer algo que no es su rol principal, pero se tiene que hacer. Entonces, muchas veces les rompe su rutina y eso lo que hace es que actúen por impulso o comenten por impulso y exista esa emotividad de hacerlo. Vámonos a considerar cuáles son las características y las vamos a ir explicando para darle alcance en el sentido de cómo ser un buen negociador. Pero aquí entra totalmente lo que es inteligencia emocional y un tema intrapersonal que es de autoconocimiento de mis fortalezas y también de mis limitantes. ¿Por qué? Un ejemplo, si mi limitante es que soy de mecha corta, tengo que considerar que si me enojo, pierdo la negociación. Entonces tengo que mejorar el trabajar con mi emocionalidad, el no tomármelo personal y el evitar suponer. Por eso tengo que investigar y clarificar el punto.
Aquí este primer paso va en la inteligencia emocional, la parte intrapersonal, en mi autoconocimiento, que es la autoconfianza. Aquí, para yo sentirme seguro en mi posición, tengo que validar bien cuál es el conflicto, cuáles son mis alternativas, cuál es el objetivo y el resultado que quiero obtener. Eso es lo que va a darles enfoque y claridad al momento que estoy comunicando la información, y se va a ver en mi lenguaje corporal. Les voy a poner un ejemplo. Si yo sé que no tengo la información y llego a platicarles a ustedes porque tengo que solucionar un conflicto y entro así, oigan, ¿saben qué? Es que hay un problema y no sé cómo va a ser. ¿Qué estoy transmitiendo? O la otra es que llego cruzado así y estoy viendo, a ver, hay que solucionar esto. Si no, no vamos a llegar a un conflicto. Una, estoy cerrado y estoy siendo agresivo en mi comunicación. Eso es importante en el sentido de prepararme y saber cómo lo voy a comunicar, y nos lo dice en el punto número 2. Ser un gran comunicador es saber presentar la oferta con claridad y captar el interés del otro. Por eso es buscar el punto en común donde yo pueda acordar con él para solucionar este tipo de conflictos. También le tengo que llevar a escucharlo y a que me escuche, establecer ese acuerdo de que entendámonos las dos perspectivas y lleguemos a un punto en común. Esa es una parte interesante. El punto número 3 es clave, y esto viene dentro del proceso de la negociación. Hay que ser muy observador. Hay que identificar la situación, hay que ver en qué estado de ánimo viene, qué es lo